En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida integral, que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Los esperamos todos los martes a las 7 de la noche por People TV. Muy buenos días, queridos amigos internautas. Un nuevo día en Conexiones, el programa que te conecta con la vida. En este programa tenemos 4 personas en el panel, perdón, 3. La licenciada Vicenta Pacheco, Beatriz Hernández Parkinson Cuenca, pero no Cuenca de Ecuador, sino Cuenca de España. Tenemos también a Alison, nuestra nueva presentadora de Conexiones. Estoy muy contenta de presentarla. Es una persona pues, que se nos ha unido a este proyecto tan bonito que es Movimiento Parkinson Ecuador y que pues, nos está prestando su valiosa ayuda. En este momento vamos a tratar un tema muy importante. Alison, te doy la palabra. Inicia tú, por favor. Muchas gracias, Beatriz. Es un placer estar con ustedes. Muy buenas noches, Vicenta. Muy buenas noches, Beatriz Hernández también. Nadia, perdón, me confundí con los nombres. Un placer maravilloso estar aquí con Conexiones. Gracias a todas las personas que nos están viendo y para mí es un completo honor. Vamos a estar presentando el tema del menú de la noche, el proyecto Comer con Placer. ¿De qué se trata este proyecto? Brinda la oportunidad de que hosteleros y logopedas se coordinen con el mismo fin. Los hosteleros con sus propias técnicas reciben la formación necesaria por parte de los logopedas para poder realizar adaptaciones reales de sus platos con el objetivo de que las personas con disfagia puedan sentarse a la mesa de un restaurante a vivir grandes momentos y obviamente disfrutar comiendo con placer. La importancia de poder comer con placer y la importancia de poder comer bien. Damos así inicio con nuestro programa, Nadia, con nuestras invitadas. Gracias, Alison, qué linda introducción. Esperamos pues haber englobado todo lo que significa comer con placer. Yo quisiera iniciar con Vicenta. Vicentita tiene la mano levantada. ¿Nos quiere preguntar algo, Vicentita? No. Quiero empezar con Vicentita con la mano levantada. Para que nos explique un poco y luego pues continuamos con Beatriz. ¿Qué es la disfagia? ¿Cómo empieza? Más o menos si existen etapas para la disfagia y más o menos pues lo que estuvimos hablando detrás del telón hace un ratito. Vicentita. Bien, buenos días, buenas noches a los que nos están siguiendo por YouTube. Un cordial saludo y cordial bienvenida a nuestra amiga de Cuenca, España. Yo estoy hablando desde Cuenca, Ecuador. Es decir, somos cuencanos, pero aquí más hablamos la morlaquía, en cambio ustedes con ese acento típico de España de Cuenca. Bienvenida. Realmente al planteamiento que me hace Nadia, yo podría decir que la disfagia es la patología, es la dificultad que tienen las personas o tenemos las personas, sean estos niños, sean estas personas de media edad o sean los pacientes ya adultos, para tragar el alimento, ¿sí? Puede ser esto un alimento líquido, semisólido o sólido completamente. Es decir, ya empiezan a haber disfagia, ya es una disfunción en el acto motor de la deglución. El acto motriz de la deglución como tal tiene 3 fases, ¿sí? Es decir, viene a ser la fisiología de la deglución. Es una fase oral en donde ingresa a la cavidad oral la comida, ¿sí? Y mediante un proceso voluntario de masticación empieza a prepararse el bolo para pasar a la fase faringea, es decir, ya se mueve el bolo de un lado al otro y ya hay un acto involuntario en donde se juntan muchos músculos para pasar
a la fase esofágica, en donde el bolo formado se va hacia el estómago, es desde el esófago, hace este movimiento y pasa hacia el estómago. Normalmente cuando tenemos un cuadro de disfagia, ya existen algunas complicaciones. Generalmente, ¿en qué momento se altera la parte de deglutir o la parte ya de la ingesta de alimentos? Si estamos en una fase 1 o 2, podríamos prácticamente reeducarle, ¿sí? Es decir, hacemos todo un trabajo de una motricidad bucofacial innata, pero ya en un compromiso 3, 4, donde ya no hay un comando directo, sino simplemente perdió la función del acto deglutor como tal, ahí vendríamos ya, lógicamente, a poner un botón gástrico o buscar otro tipo de alternativa de alimentación. Algo más me dijo Nadia, el asunto de que ¿cuándo aparece? La disfagia como tal puede aparecer en múltiples instancias. Generalmente puede haber un reflujo gastroesofágico, o lo que a veces decimos nosotros comúnmente, tengo una vinagrera en el estómago y parece que se me regresa algo de comida hacia esta parte, y eso se llama un reflujo gastroesofágico. Ese reflujo es un reflujo funcional, si cabe el término, que asistiendo donde el gastroenterólogo nos va a dar la medicación para regular el pH del estómago y lógicamente pasa esa situación. Pero cuando ya hay otros antecedentes, el acto de masticar, lo mastica bien sin ningún problema, pero en la propulsión, es decir, en el tragar, en el pasar, ya vemos que el paciente o el niño o el anciano se atraganta o se atora, eso ya no va a ser posible, es decir, dar una alimentación por vía oral como tal. Entonces, es importante saber en qué momento actuar. Siempre generalmente nosotros en el área buscamos 4 niveles que se llaman, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Nivel 1 viene a ser la alimentación normal, sin ningún problema. Nivel 2 ya es un niño que tiene mucha mucosidad a nivel antero-posterior de la lengua o a nivel posterior, y para eso hacemos ejercicios para sacar todo lo que es la parte de mucha saliva que está prácticamente con mucosidad, y es una mucosidad muy viscosa, muy pegajosa. Sí. Y si es que logramos conseguir esa motilidad, ese movimiento adecuado, es un niño que va a mejorar. Pero si atrás de eso es un niño que tiene una lesión cerebral, o es un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular, o es una enfermedad neurodegenerativa, ya la situación se va complicando. Entonces, generalmente si hablamos de una disfagia funcional, es por algún problema de pronto emocional, que el estómago se altera y empieza a regurgitar. Lo que hacen los niños cuando la mamá les da el biberón y empieza a salir a veces por la naricita o por la boca, pero de manera ocasional, porque si ya lo hace de manera permanente, ahí hay que hacer una valoración con el gastroenterólogo y lógicamente también con el pediatra para saber qué es lo que está pasando. Entonces, no sé si quedó clarificado, porque en realidad lo que nosotros iniciamos es la fase oral primero, para poder, voy a hacer un recuento. Fase oral, cojo, masco, empiezo la masticación, preparo el bolo, y cuando está ya bien húmedo, hago la fase faríngea, es decir, se mueve hacia un lado, hacia el otro, y voy a la fase esofágica, en donde ya paso por propulsión. Si atrás, como les decía la otra vez, la tráquea se levanta y le tapona exactamente bien para que pueda pasar el alimento hacia atrás. Pero si no se tapa y queda un poquito levantada, entonces empieza a chorrear, a chorrear, a chorrear, a chorrear, y prácticamente es donde a veces los pacientes empiezan a tener y hacen esto. Y ahí ya, como hablábamos anteriormente, antes de comentar esta situación, ya hay que tomar en cuenta algo que es muy importante. Algo está pasando. Normalmente nosotros no vamos a poder ver por acá afuera. Entonces hay que hacer un examen que se llama una videofluoroscopía. Y con esta videofluoroscopía nos damos cuenta si
el alimento llega al estómago o se va a vía pulmonar. Muy bien. Ali María, tú tenías una pregunta para conectar con Beatriz. Sí, mi querida Nadia, justamente, licenciada Vicenta, ¿cuál es la importancia de poder alimentarse correctamente para estar a la par con un tratamiento médico, ¿no? Pero en esa parte de disfagia, ¿cuál es la recomendación que usted nos da? Porque independientemente de cualquier enfermedad que se nos presente, cuando nos dicen estás enfermo, el grado de estrés se sube, ¿no? Entonces, se pueden presentar, por ejemplo, ansiedad, o podemos presentar pánico, o podemos presentar depresión, que tengo entendido también tiene que ver con problemas de que sentimos que nos falta el aire, y eso puede provocar a largo plazo también una disfagia. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bien, una excelente pregunta. El asunto para yo alimentarme, primeramente tiene que ser una alimentación con la base o con la pirámide de los nutrientes que se necesita comer las personas. ¿Sí? Es decir, desde los alimentos, proteínas, hidratos de carbono, minerales, etcétera. Es decir, cumplir la pirámide nutricional que debemos alimentarnos, por un lado. Por otro lado, la otra cosa es, si yo me alimento pues solamente con carbohidratos, sé que no voy a conseguir lo mejor para poder yo estar funcionando bien. Y el otro asunto, si yo no me alimento de manera adecuada, en el caso de un niño, empieza a haber deshidratación y ese niño no sube de peso. Y cuando haya estas cosas, que veo que es un niño que no sube de peso o es una persona que no sube de peso, que está deshidratándose mucho, hay algo allí a nivel de su esófago, de su estómago, de su tráquea, algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, es importantísimo que el nutricionista o el nutriólogo sea la persona que realmente nos indique qué tipo de alimentos son los que le van a ir bien a usted para ir empalmando esos y a su vez poder usted recuperar su peso y no tener los problemas a lo mejor de una deshidratación. El otro asunto es también buscar la mecánica, que siempre he dicho yo a los papás, generalmente las cosas hay que hacerlas a tiempo. Porque si yo en mi terapia estoy viendo que el niño no me sube de peso, veo que las respuestas motrices de la motricidad innata no me responden, yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que pedir asistencia, por ejemplo, en este caso, una valoración del gastroenterólogo y una valoración, lógicamente, radiológica, una imagenología que se llama. Y con eso ya preparo y tengo el cuadro mucho más claro para saber exactamente qué es lo que está pasando. Y la alimentación no es lo mismo para un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, que está en un estado vegetativo, es decir, está conectado a una máquina, que la alimentación para un prematuro, que es completamente diferente. ¿Sí? Entonces, la alimentación como tal necesita ser muy bien manejada para poder nosotros saber qué es lo que más le conviene al niño, a la niña, al anciano. Por ejemplo, las personas adultas, los ancianos, ya hay un cuadro que por la edad mismo se llama presbifagia, es decir, la dificultad que tienen ellos para comer, y mucho más aún cuando tienen plaquitas, que generalmente a veces se aflojan las plaquitas y ya no hay una buena masticación. Entonces ahí hay que ver, por ejemplo, se me ocurre la comida que están preparando los compañeros de Cuenca, con alguna sustentación de ya no ser una comida completamente líquida, sino semisólida, con los nutrientes y con los parámetros de alimentación que lógicamente tienen que seguir. Vicentita, muy buena su explicación, y especialmente para podernos conectarnos ahora con Beatriz. En base a lo que Vicenta nos ha explicado sobre la disfagia, Beatriz, háblanos un poquito antes de empezar a hablar sobre el proyecto en sí, sobre la persona que es Beatriz Hernández. ¿Cómo te conectaste tú? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo te involucraste? ¿Cuál fue tu nexo? La conexión con la disfagia y con poder construir este proyecto tan bondadoso y tan innovador. Cuéntanos un poquito.
Bueno, buenas tardes desde Cuenca, España, a Cuenca, Ecuador también. Buenas tardes a Vicenta, a la compañera Alison y a Nadia también, que me invitó por estar aquí hoy con vosotras. Bueno, lo primero de todo, yo soy trabajadora social, trabajo y dirijo la Asociación de Parkinson Cuenca como directora también. Y en este caso, mi conexión, como bien habéis hablado, con la patología de disfagia, pues es básicamente por el conocimiento de la enfermedad de Parkinson en la entidad en la que trabajo y otras enfermedades neurológicas, ¿no? Entendíamos que la disfagia afectaba a 2 millones de personas y solo un 10% estaba diagnosticada, con lo cual era un problema que teníamos asociado no solo también a la rehabilitación de nuestros propios pacientes, sino nuestros pacientes se veían abocados a tener una rehabilitación sin después ponerla en la práctica, ¿no? En este caso, desde el trabajo social, lo que intentamos hacer no solo es mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajamos, sino estudio social y comunitario de qué está pasando a nuestro alrededor y qué le está pasando a las personas con las que trabajamos y a sus familias y qué necesidades están teniendo para saber realizar proyectos que nutran, ayuden y complementen aquellos tratamientos sanitarios que existen, ¿no? Es importante que después del tratamiento sanitario, la medicación, el poner nombre a la patología o la enfermedad que está sucediendo, pues estemos aquella parte sociosanitaria de profesionales multidisciplinares que trabajamos en estas áreas para mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí entendíamos que después de la rehabilitación los pacientes se quedan un poco como, vale, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿No vuelvo a mi casa? ¿Vuelvo a comer el mismo puré de siempre cuando ya reconozco que me estoy atragantando, que tengo una patología, ¿no? Pues ese puré, como así decirlo, ¿no? Era el error, ¿no? Que muchas personas que tienen disfagia, evidentemente, no tienen disfagia en todos los ámbitos de su vida, en líquidos o en sólidos, ¿no? Hay que adaptar esos alimentos o esos líquidos en los que están teniendo los problemas porque, como bien ha explicado Vicenta, pues no siempre tienen la misma problemática tanto niños, adultos o en una fase ya de la enfermedad o una fase ya de edad adulta donde evidentemente la sarcopenia muscular del cuerpo, en este caso la cara y toda la fase faríngea que ha explicado bastante bien Vicenta, pues se va debilitando y no podemos masticar ni realizar en la misma intensidad el trago de los alimentos. Aquí consideramos que debíamos contar con las personas que mejor conocen la alimentación, la reología de los alimentos, cómo actúan los alimentos frente a determinadas texturas, a determinados ambientes, calor, frío, etcétera. Y aquí nosotros rehabilitamos, pero los verdaderos expertos son los chefs de restaurantes, donde ellos sí conocen cómo adaptar las comidas y texturizarlas de manera que cada una de las personas que tiene esta patología podría comer cualquier cosa. El objetivo no es que vayamos a un restaurante y le digamos ponme un menú de disfagia, ¿no? El objetivo es que cuando las personas salen de su casa para rehabilitarse, para comunicarse, para activarse en sociedad, ¿no? Y seguir viviendo, ¿no? Que después de la enfermedad muchas personas se quedan anquilosadas, encerradas en casa. El objetivo es que vuelvan a salir, vuelvan a recuperar y después de la enfermedad sigan teniendo esa vida que tenían al margen de la dependencia o la discapacidad que le genere esa patología en concreto. No pueden dejar de relacionarse como seres humanos que somos, ¿no? En España, como bien sabéis, todo, la alegría, la vida, la muerte, los divorcios, la separación, lo realizamos en torno a una mesa de un bar. Somos muy alegres y para eso necesitamos comunicarnos y salir, ¿no? Pues qué mejor que como buenos españoles, pues buscáramos un proyecto que aunara todo este tipo de cosas, ¿no? La rehabilitación, la socialización, la vida en comunidad y la vida al aire libre, ¿no? No encerrarnos en una casa y en cierta forma esperar a que la vida pase sin poder disfrutar de aquellas cosas como es comer con placer, ¿no? Como así se llama nuestro proyecto. Entonces entendimos que teníamos que llevar a sensibilizar no solo a las familias y a las personas que padecen esta patología, sino a los restaurantes, a los hosteleros y a los chefs, tanto de estrellas Michelines como restaurantes del día a día que están cerca de nosotros, ¿no? Para poderles contar qué pasaba en esta patología y que era muy parecida a aquellas personas que son alérgicas al gluten, a otros tipos de problemas de alérgicos, en las que ya vemos reflejadas en las cartas de cualquier restaurante, pues aquel tipo de alergia que les pueden dar al gluten o a lo que sea, ¿no? Pues entendíamos que nuestro proyecto podía ser algo muy parecido, muy fácil de adaptar y que podían comer y disfrutar de la comida todo lo que quisieran si estos restaurantes nos ayudaban. Así que decidimos crear una placa que autorizaba a esos restaurantes, una vez que se han formado con logopedas de nuestra entidad o embajadores, en este caso, a nivel nacional e internacional, que ya estamos en algunos países como México y Argentina, hemos abierto el proyecto con embajadores que están
trabajando también con nosotros, y lo que hacemos es formar a esos chefs para que adapten todas sus cartas, todos los alimentos, y quizá yo no me pueda comer un jamón serrano como lo conocía, ¿no? Una lonchita de jamón serrano que nos gusta tanto en España, pero sí un aceite de jamón serrano en el que puedo seguir degustando ese alimento. También aquí trabajamos las memorias sensitivas, ¿no? Es importante, no solo estamos trabajando la disfagia, sino también estamos evocando recuerdos, memorias pasadas, ¿no? Intentando hacer que nos volvamos a conectar, ¿no? Después de la patología, volvernos a conectar. Nosotros trabajamos con Parkinson, pero enfermos de ictus, que son todavía recuperables y que evidentemente en sus primeras 72 horas tienen disfagia, la gran mayoría, pues también valoramos la rehabilitación y valoramos ese trabajo para que no se queden anquilosados y sigan comiendo toda la vida lo mismo, sino se rehabiliten y puedan volver a degustar, a comer, a masticar, ¿no? En el tiempo de lo posible. Hay pacientes que son rehabilitables, hay pacientes que les ayudamos a rehabilitarse para que puedan lo más tiempo posible poder seguir masticando y poder seguir deglutiendo, y hay pacientes que evidentemente están en una fase en la que ya es imposible por ciertas patologías, ¿no? Aquí creamos la fácil masticación y fácil deglución, es una iconografía específica que hemos creado desde Parkinson Cuenca, ¿vale? Donde nos dice aquella fácil masticación para pacientes que están teniendo una fase inicial de la enfermedad y todavía pueden masticar aunque con dificultad o tragar con mayor dificultad, ¿vale? Y le adaptamos la comida con una textura más apta mediante toda la iconografía que también compartimos con ICSI, ¿vale? Que se comparte a nivel internacional también, y que hemos adaptado unos iconos también para trabajar la reología de los alimentos con la iconografía adaptada de la ICSI, ¿vale? Y después en la fácil deglución para pacientes ya que están en una fase muy avanzada de la enfermedad, donde sí que las texturas pues tienen otra modificación ya más triturada, ¿vale? Pero lo que en cierta forma solíamos hacer y hacían en casa, ¿no? Es pasar de 0, como decimos, a 100, ¿no? O comías puré o no comías otra cosa, de fácil masticar, o sea, de menú basal a puré, ¿no? Entonces buscamos ese término medio también que había en adaptar esas dietas, adaptar unas texturas que se adaptaran a estas personas, ¿no? Y que fuera como cuando vas a comer un bistec en España y te dicen, ¿qué tal, cómo lo quieres de hecho, ¿no? Pues aquí es, ¿qué tal estás? ¿Cómo puedes tragar? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿No? Esa comunicación también con el chef, que sepa de lo que estamos hablándole y que él sepa lo que está haciendo también, para que pueda adaptar una textura específica para cada una de las personas que venga a su restaurante. Beatriz, una preguntita antes de pasar con Alison. Entiendo yo que no es un plato específico que está dentro del menú, sino que el chef primero le hace una entrevista o se comunica con la persona, con el comensal, como se podría decir. ¿En qué etapa estás? ¿Qué puedes tú comer? Y cómo, y ahí, ¿qué viene luego? Te presentan el plato, ¿cómo viene el plato? Si la carne es, o sea, si yo puedo pedir, por ejemplo, aquí en Ecuador, en Guayaquil, se come mucho el arroz con menestra y carne asada. La menestra son los frijoles. Esos frijoles van a tener el mismo sabor de frijoles, la carne va a tener el mismo sabor a carne, o sea, voy a tener 3 cositas en el plato. ¿Cómo más o menos es la estructura de un plato de comer con placer? Claro, ese es el objetivo, como bien has dicho, ¿no? Es una buena pregunta porque esto es lo que se relaciona un poco cuando tú vas, dices, bueno, pues tendré un menú y me darán un poco lo que hay. No, el objetivo es que tú veas la carta y digas, pues quiero un arroz con frijoles, en este caso en vuestro país nosotros sería un arroz con bogavante o alguna cosa así parecida, ¿no? Para que veamos un poco el arroz, ya sabéis que la doble textura, lentejas, sopa, con fideos, ¿no? Pues es muy complicada para las personas que tienen disfagia, ¿no? Y el arroz hace tiempo pues era como un plato, vamos, imposible para personas con disfagia, ¿no? Pero sí que es cierto que el arroz a determinadas cocciones muy altas, los cocineros consiguen una dieta perfecta de cada uno de los alimentos, ¿no? Ahí está, es lo que hablábamos, esa reología del alimento, cómo actúa el alimento conforme nosotros le vamos dando grados de temperatura, lo cocemos, ¿no? Ahí es donde entran a formar parte los hosteleros, que son los que saben realizar esto, ¿no? Y cuando nosotros vamos a un restaurante, lo que tenemos que tener en cuenta es que no nos van a poner ni un puré ni una textura tipo como lo haríamos en casa, todo mezclado, y como las proteínas están ahí todas metidas, te lo comes mezclado, ¿no? Que fijaos, si tuviéramos que comer todos los días
ese típico de menú o menú enlatado de todo mezclado, ¿no? Pues a nosotros nos gusta saborear las cosas, como bien decía Nadia, pues comerme mis frijoles, luego mi arroz, ¿no? Pues ese es el objetivo, que aparezca en el restaurante. Si veis la página de Comer con Placer, tenemos recetas y fotos de aquellos alimentos que hemos adaptado, y lo que intentamos es como lo hacemos en la realidad, dar a cada sitio, a cada alimento su sitio, ¿no? Y que de manera que el alimento, cuando hagamos una fácil o sea, un menú basal y una fácil masticación y una fácil deglución, sepa exactamente igual, porque es el mismo alimento adaptado. El objetivo es que cuando tú lo pruebes tengas la sensación de estar comiéndotelo igual que cuando podías comerte esas lentejas con arroz o ese arroz con frijoles, ¿no? Aquí, por ejemplo, hace unos días adaptamos una palomita, ¿no? Un enfermo de cáncer que tuvimos en una charla nos dijo que hacía un montón de años que no comía palomitas de maíz. Y claro, a nosotros se nos ocurre pensar cómo adaptar la palomita como tal, como la conocemos, ese tacto, esa palomita, ese crujiente, ¿no? Pues probablemente ese crujiente, esa palomita que conocíamos, no la podamos tomar así cuando tenemos disfagia, pero sí la podemos tomar adaptada, de manera que cuando pruebes la palomita sepa exactamente igual a aquella palomita cuando íbamos a los cines cuando éramos pequeños, ¿no? Y que nos evoca al recuerdo de la palomita de cuando yo tenía 7 años y saboreaba esa palomita tan rica, ¿no? Pues ese es el objetivo, que consigan esa textura y ese sabor que de una manera u otra tenga el mismo sabor. Déjame definir palomita de maíz en Ecuador, canguil. Ahora sí. Perdón. Beatriz, perdón. Realmente el enfoque que ustedes acaban de hacer me parece brillante, porque ustedes han ido a la estructura medular de cada uno de los alimentos, con el apoyo de los hosteleros y de la gente que prepara. Tal cocción, ¿qué se puede tener con tal alimento? A este otro nivel, pero también han llevado la estructura de todo lo que es las sensopercepciones, ¿no es cierto? Olfativas, gustativas, porque bien dicen, cuando tú presentas un plato, ¿qué es lo primero que tú ves? Te entra por los ojos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, la forma como está servido y el olor, sí, el olfato. Entonces, lógicamente, lo que nosotros llamamos acá es siempre adaptar, buscar un perfil funcional para ese niño o esa niña o el paciente adulto, de que no se quede solamente en que no puede comer, sino buscar estrategias para que pueda subir de peso y para que pueda exactamente no comer la misma palomita de maíz que tú decías hace un rato, pero sí comerla la misma en otra presentación que sabe y tiene esa percepción. Y lógicamente yo pienso que el cerebro es tan sabio que si tú le das esa información, lógicamente llega ahí en donde se dice, no, estoy comiendo esto y esto está muy sabroso. Me parece muy interesante, y quién mejor que tú como trabajadora social, que es la persona que une a todo el equipo y que sabe de la realidad de cada paciente y la realidad exactamente en este momento, pues, de lo que estás tú dirigiendo de la Fundación de Parkinson Cuenca, Ecuador. Yo desde acá realmente me quedo admirada porque si bien es cierto, España se caracteriza por muchas cosas y no podíamos esperar menos que se hayan puesto a pensar en esta fase de la comida, sí, y sobre todo de dar calidad funcional de vida a quienes a lo mejor por A o B circunstancias no podemos o no pueden comer. No pueden comer el trozo de carne a un medio cuarto de cocinada o yo qué sé, pero sí la pueden comer esa misma, pero adaptada y de buena forma, que no va a tener ningún problema ni ninguna complicación. Realmente les felicito porque veo que es una cosa magnífica. Muchas gracias, Vicenta. Sí, muchas gracias. Yo soy coach internacional y algo que mencionaba Beatriz lo vemos mucho, ¿no? Que son estas anclas mentales que nos llevan a recordar ciertos sabores, ciertos olores que nos llevan a nuestra infancia o que nos llevan a momentos felices, ¿no? Y el cerebro es tan sabio que lo que tú imaginas sientes que es real. Y pienso que este tipo de programas son tan importantes para una persona que está diagnosticada porque puede funcionar
para que el tratamiento surta efecto y posiblemente exista una cura, o puede funcionar para que no avance tanto cierta enfermedad, ¿verdad? Y dar lo que dice Vicenta, una calidad de vida realmente. En este punto, Beatriz, me permito preguntar algo. ¿De qué manera se cocinan los alimentos? No me refiero a que cuál es la forma de presentación, sino que acá en Ecuador hay una típica frase que yo la escuchaba mucho de mis abuelitos, del pediatra y de mi mamá, que se llama la vitamina de olla. No hay nada mejor que la vitamina de olla y es lo que tú comes en tu casa. Entonces, mi mamá dice que ahora existen tantas enfermedades en los niños porque ya no se cocina tan tradicionalmente como antes. Entonces, es necesario volver a esa tradición de cocinar orgánicamente, ¿no? De no enlatados, de no procesados, porque lógicamente el día a día en que vivimos con un estrés constante y con muchas cosas en la cabeza, pues nos da para comer cosas más fáciles, ¿no? Y vemos en el supermercado, por ejemplo, yo me quedé admirada el otro día que ¿cómo se llama? Vi ya zanahorias picaditas en cuadritos, ya va para el refrito hecho, que acá es muy típico en Ecuador, y que es cebollita, pimiento. Entonces, esas cosas, si nos ponemos a ver, tienen químicos de una u otra manera, ¿no? Entonces, para este tipo de pacientes, para este tipo de personas, para este grupo tan especial de personas, es necesario, me imagino yo, cocinar con alimentos orgánicos, 100% naturales sobre todo, ¿verdad? Bueno, aquí te explico un poco desde nuestra área, un poco qué hacemos. A ver, sí que hablabas lo de la cocina de olla, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy de una zona de la sierra de aquí de Cuenca, ¿no? Y la cocina de olla, como la cocina de madre, no hay otra, eso está claro. Sí que es cierto que tenemos que volver a los orígenes, ¿no? Estamos perdiendo los orígenes sin quererme ir a otro tema, pero sí que es cierto que los productos de proximidad, los productos de kilómetro cero, que ahora están muy de moda, aquí sí que desde el proyecto también trabajamos con empresas de kilómetro cero que están en nuestra zona, que entendemos que qué mejor que potenciar un alimento cuando el alimento es bueno. No hay que echarle potenciadores de sabor, ¿no? Que son artificiales, que llevan químicos, ¿no? En la enfermedad, por ejemplo, de Parkinson, se dice que muchos de los problemas ambientales que provocan no solo la enfermedad de Parkinson, sino otras, son el elevado número de tóxicos que tenemos en el ambiente, ¿no? No es normal que tengamos tantos Parkinson jóvenes, tantos cánceres. Sí que es cierto que hay una prevalencia importante en el que ahora se ven y se miran más con lupa las patologías, hay más atención, hay pues un mecanismo asistencial bastante mejor que en años atrás cuando nuestros antepasados, ¿no? No es lo mismo antes, que en España se vivía hasta los 50, 60 años y el nivel de trabajo que tenían y de vida evidentemente no era el mismo que ahora, no era tan sedentario, pero sí era un papel más de trabajo en campo y que pues a veces se moría la gente por enfermedades muy, muy básicas, no eran enfermedades y patologías como existen ahora mismo y ni se conocían, ¿no? Pero sí que es cierto que el proyecto no solo potencia el que tengamos ese trabajo asistencial que hacemos también a nivel de asociativo y a nivel de todo lo que es la sanidad pública, sino que también tenemos que hacer unos proyectos a nivel de cada una de las personas comunitarios, ¿no? Lo que esa persona vive, dónde se relaciona y cómo vive, también provoca que la patología pues, pueda o no desarrollarse de una mejor forma. Es lo que decía Vicente. El entorno. Tal, ¿no? Si a un niño tú le das que no está engordando, que no le parece atractiva la comida, ¿no? Tú le presentas una comida más atractiva, un plato en el que vaya aderezado con alguna flor, alguna cosita que ponen muchas veces en los restaurantes, que aunque no la puedan comer, pero visualmente a nuestro cerebro le haga despertarse, evidentemente, pues eso influye muchísimo en los hábitos alimenticios y en las ganas de comer. No es lo mismo todos los días el mismo puré que te pongan un adaptado con varios colores, ¿no? Texturas, y que tengas la sensación de comer aquel frijol muy parecido, adaptado al que estabas acostumbrado a comer, ¿no? Eso es importantísimo y al final no debemos olvidar que nuestro cerebro es esa parte que se recuerda todo. En los enfermos de Parkinson tienen grandes problemas a nivel cognitivo.
sabores, ¿no? Pierden el sabor y dejan de reconocer muchísimos sabores de muchos alimentos, ¿no? Pero no pierden visualmente la vista, ¿no? Pierden el gusto, pero no pierden otras cosas que les va a evocar a esos recuerdos de cuando comían determinado alimento cuando estaban sanos, ¿no? Nuestro cerebro tiene memoria y esa memoria, a pesar de que haya patologías, pues como el Alzheimer, ¿no? Que también pierden esa memoria a largo plazo y la van perdiendo. Hay determinados alimentos, determinadas cosas que hacen que volvamos a conectarnos. Nuestro cerebro se conecta, pero no cuando queremos, cuando él considera que se debe conectar en algunas patologías como Alzheimer, ¿no? Entonces sí que en nuestro proyecto consideramos que los proyectos de kilómetro cero, proyectos sanos como comidas saludables, como comprar no todo hecho, sino comprar comida de calidad, ir a un restaurante donde me van a cocinar comida típica y natural, pues esto va a provocar no solo que esa persona coma mejor y tenga hábitos de vida saludables, ¿no? Como decía Vicenta, que siga la tabla alimenticia, ¿no? Y que coma de todo, pero que coma sano, porque si tú comes de todo y te estás comiendo un pescado que viene de comer plásticos, de comer un montón de tóxicos, unas verduras que se están criando en un río que está contaminado, pues evidentemente no estamos comiendo bien porque estamos metiendo a nuestro cuerpo ese tóxico que al final en el ambiente estamos respirando, bebiendo agua de esos sitios que están mal, ¿no? Y eso nos va a afectar. Evidentemente eso se nos olvida que también es parte del ambiente y muchas de las patologías que presentamos son ambientales, no solo genéticas. Entonces, eso sí que hay que cuidarlo. Y en ese sentido, nuestro proyecto se alía con empresas, en este caso con productores de nuestras zonas, donde lo que hacemos es dar mayor difusión a esos productos de proximidad y a esos cocineros, a esos chefs que trabajan en la comunidad y que podemos crear nichos económicos también, que mejor que sensibilizando y adaptando las comidas y ayudando también a las entidades sociales que nos dedicamos a esto, pero también dándole y ofreciéndole a aquellos hosteleros un nicho económico donde sus restaurantes entre semana que están vacíos puedan llenarse de gente que ya no puede cocinar en casa, porque generalmente este papel recae en España y supongo que en muchos países en mujer mayor, que generalmente encima también padece alguna otra patología o está enferma, pero siempre tiene que estar al cuidado. Entonces, eso provoca que en muchas ocasiones haya problemas nutricionales, no solo del paciente con disfagia, sino también del propio cuidador. Y nosotros tenemos la lógica de que el cuidador tiene que estar más todavía cuidado que el enfermo, porque ¿quién cuida al cuidador? ¿No? Y a veces se enferma más el cuidador que el propio enfermo. Hacemos una atención integral porque también están claudicando los cuidadores, ¿no? Entonces intentamos englobar una atención tan integral que no solo se fije en la persona que está teniendo la disfagia, sino cómo podemos ir más allá para en aquella red social y comunitaria que nos movemos todos estemos beneficiados, como así decirlo, ¿no? Es como una cadena trófica. Todos nos comemos un poco a cada uno de nosotros y nos vamos, pues aquí todos nos vamos retroalimentando de manera que todos salgamos beneficiados. Y ese es el objetivo también del proyecto, ser un proyecto comunitario, social, sanitario y que se nutra de todas aquellas personas con las que nos rodeamos. Lo importante no es quién lo ha creado, sino todos los que estamos alrededor de ese proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, que es el objetivo que tenemos todos. Beatriz, digan, Vicentita. Por favor, justo a lo que acaba de decir Beatriz. Yo diría integral, integrador, comunitario, funcional y fraterno, porque de alguna manera es entre esa ciudad o entre ese grupo de personas que realmente son las que se van a soportar, si cabe el término, y van a saber exactamente qué es lo que están haciendo. Y además son productos agroecológicos, es decir, que no tienen ninguna contraindicación para servirlas o igualmente para el cultivo como tal. Entonces yo le veo bastante bien porque ahí hay un equipo como multidisciplinario, no solamente alrededor de lo sanitario, sino alrededor, de un bien común de la sociedad como tal, y sobre todo también de cómo ofrecer hacia afuera para tener un beneficio extra a esas personas que por A o B no pueden vender sus productos, digamos, durante todos los días, sino específicamente en algún momento en particular. O sea, me parece muy bueno el proyecto, es bastante integrador y solidario.
Vicentita está emocionada, Vicenta. Sí. Beatriz, en honor a la emoción de Vicentita, me gustaría saber en qué etapa está el proyecto y a dónde están en Sudamérica ustedes ya entrando. En la parte económica también, más o menos, ¿cuánto representa el valor de un plato del proyecto de ustedes en un restaurante? Cualquier persona puede tener acceso, es fácil de acceder a un plato como esos. Y bueno, básicamente regresar a la pregunta, ¿cuándo entrarían en Sudamérica? Si ya están en Sudamérica. Ya está en Argentina, manifestó. Sí, bueno, lo que decíais, ¿dónde estamos en el proyecto? Pues bueno, como hablábamos, es un proyecto integrado, es un proyecto comunitario. Yo como trabajadora social creo que los proyectos deben ser cambiantes, ¿no? Lo que funciona hace o funcionaba hacía 20 años puede funcionar ahora, pero hay que modificarlo, porque las sociedades cambian, son cambiantes y evidentemente los proyectos tienen que cambiar. El proyecto Comer con Placer es relativamente joven, empezamos en el 2017, hemos recibido en España varios premios a nivel de varias entidades, ¿no? Nosotros somos de utilidad pública también, con lo cual consideramos que cada una de las cosas que hacemos tiene que generar un impacto mucho mayor, porque tenemos esa obligación pública de ser trabajadores públicos que, aunque estamos al servicio de la administración, no pertenecemos como tal a ella, pertenecemos con subvenciones públicas también a la administración y consideramos que el dinero público es lo más importante y debemos gastarlo lo más responsable posible, eso principalmente. El proyecto en sí está cambiando. Empezamos a realizar este proyecto con chef, ¿no? A nivel provincial. En un principio empezamos en Cuenca y ha ido poco a poco evolucionando, yendo más allá, y hace un par de años intentamos buscar nuevos cambios para mejorar el proyecto y para que se conociera más. Creamos un kit de disfagia que contenía pues todo el aparataje para trabajar con todo lo que es el tema ITSI, con las placas adaptadas y demás, y consideramos que cada uno de los restaurantes que íbamos adaptando pues tendría que tener ese kit específico para conocer mucho mejor todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y de ahí también nacieron los embajadores que no solo son personas logopedas aquí en España, porque allí en vuestro país se llaman fonoaudiólogos, si no me equivoco, ¿verdad, Vicenta? Sí. Y bueno, es un poco muy parecido, pero bueno, en cada país pues las titulaciones cambian o tienen un nombre, una categoría diferente, ¿vale? Pero en general hacemos un poco lo mismo, ¿no? Entonces no solo nos cerramos a los logopedas, sino que teníamos era un proyecto integrador que podría abrirse desde a nutricionistas, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, porque al final en la disfagia está integrado todos los profesionales, desde ese miedo, como decía Alison, a tragar, a atragantarme, a ahogarme. Fijaos, los que no tenemos disfagia, en algún momento de nuestra vida, un traguito de agua, un poquito de saliva, una carne más dura, un trozo más grande, un trocito de tortilla un poco más grande de lo normal, nos ha costado a veces tragarlo. Esa sensación de ahogarte y morir ahogándote es una de las sensaciones peores. Nuestros enfermos de disfagia viven esa situación muchos minutos del día, con lo cual esa sensación de miedo, de ansiedad, de rechazar la comida es lógica por ese miedo y ese estrés psicológico que produce la sensación de morir cuando lo único que quieres es sobrevivir, y comer nos da la vida, pero en muchas ocasiones a los enfermos de disfagia se las quita. Eso es. Entonces, sí que es cierto que aquí también entendimos que el proyecto era un proyecto integrador y que teníamos que abrirlo no solo a más embajadores, sino a más provincias, ¿no? Y crear como una tela de araña, ¿no? Que fuera creando la semilla y extendiéndola a cada parte de nuestro país. Aquí nos llevamos la sorpresa de que unos embajadores mexicanos que visitaban España, pues también fonoaudiólogos, consideraron que les encantaba el proyecto y que querían conocerlo, ¿no? Vinieron a visitarnos a Cuenca y conocieron el proyecto, les gustó y nos ofrecieron una forma de colaborar, no de copiar, que esto tengo que hacerme ya, porque tendemos más fácil a copiar y decir, lo copio, pero cuando copiamos, las copias, como pasa en la ropa y en la vida, las copias suelen ser malas, porque no cogen la esencia, como decía la compañera Nadia, de cómo se han creado las cosas, ¿no? ¿Cómo conociste esto y cómo lo has creado? Pues con la esencia de saber, de trabajar y de sentir a las personas con las que trabajamos y de ver las necesidades
necesidades reales que tienen estas personas, no solo a nivel sanitario, ¿no?, y asistencial, sino también a nivel comunitario, ¿no? ¿Qué me gustaría a mí si yo tuviera esta patología de poder hacer? Si vivo en un país como en el que vivo, que tengo la suerte de salir, de comer, de disfrutar, de tener una red social importante, ¿por qué no la voy a seguir teniendo un proyecto como tal? Desgraciadamente, la sociedad no actuamos ante estas cosas hasta que no nos pasa una enfermedad de estas características, ¿no? Y aun conociéndola a veces, pues desmitificamos un poco, no, pues ese es el error. Nos tendría que pasar un día en nuestra vida a todos para saber cómo lo pasan esas personas los 365 días del año. Y el objetivo es ese, que sigamos todavía más y mejorando. Cada vez estamos llegando a más sitios, a más jornadas, a más provincias, con más embajadores, y el objetivo es ese, que se siga la línea que estamos haciendo y que no la gente haga una copia o diga, no, un menú solo para disfagia, no, es que yo quiero comer lo que come el resto del mundo. Por tener una discapacidad no quiero ser diferente, no lo soy. Tengo un problema a nivel de trago, pero no soy diferente a ninguna de vosotros, ¿no? Pues ese es el objetivo que tienen que tener las personas con disfagia. Luchar por sus derechos implica comer y comer hasta el último día y decidir cómo vivir y cómo morir, ¿no? Que eso es importante. También hay personas que no quieren adaptar los alimentos, que no quieren tomar espesante, etcétera. Pues también les tenemos que permitir que lo decidan. Siempre que sus capacidades volitivas estén aptas, ¿por qué no pueden decidir cómo comer, cómo vivir y cómo morir, que es tan importante, y estamos olvidando en nuestras sociedades la forma de entender cómo después queremos morir, ¿no? Nos eligen cómo morir, cómo vivir, si tenemos que comer nutrientes de esta manera, no es que tengo que comer batidos proteicos. Bueno, si la comida es buena y yo tengo todavía capacidad, ¿para qué voy a meter un nutriente a nivel farmacológico si puedo comer ese potaje que decía la compañera de madre que lleva todos los condimentos y puedo tenerlos ahí? Pues vamos a evitar eso hasta otros estadios de la vida donde ya no hay más remedio, donde a nivel nutricional no queda otra. Pero si yo con 20 años o con 8 años, como decía Vicenta, puedo nutrirme con alimentos ricos y con alimentos que son de kilómetro cero y que no son tóxicos, pues vamos a provocar eso, que sigan ganando los productos de proximidad y lo que nos comemos nosotros, ¿no? Que eso es importante. Ali, pregunte usted que después yo me embalo. Tengo hartísimas cosas que preguntar. Y en honor al tiempo, tenemos que seguir. Sí, realmente es muy importante la calidad de vida. Efectivamente, creo que por lo menos en nuestro país, y aquí está mi querida Nadia y Vicenta, que no me dejan mentir, nos hace falta mucho educación emocional y acompañamiento emocional, no psicológico, sino emocional, cuando nos dan un diagnóstico, porque nos cambia la vida, es un nuevo comienzo, ¿no? Sí. No tanto para el paciente, sino también, o sea, más que para el paciente, también para su entorno, ¿no? Los cuidadores o la cuidadora o el cuidador, básicamente, es un nuevo comienzo, es una nueva realidad. Y otra cosa que pasa muy a menudo y me pasó a mí personalmente, fue que cuando me diagnostican miastenia, me curo, gracias a Dios. Lo más difícil no fue vencer la miastenia en realidad, sino fue ese nuevo comienzo. ¿Qué pasó con esos 5 años que estuve en para, porque estuve de la casa a la clínica, de la clínica a la casa, tomando pastillas cada 4 horas y después ya no tomaba ninguna? Entonces ese nuevo comienzo y ese hasta cierto punto miedo de volver a vivir, ¿no? Y ese miedo de me va a volver a pasar o no. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, me solía pasar hace poco? Voy a ser infidente en ese momento. Es que cuando me daba un calambre, enseguida yo tenía miedo de que vuelva la enfermedad o que me ponga mal porque ya tuve una experiencia primera, ¿no? En este caso, cuando hablamos de disfagia y lo que usted mencionaba, Beatriz, es que cuando uno suele deglutir o tragar y te da este miedo a ahogarte, ¿no? Existen herramientas también como la respiración, como mencionaba Vicenta antes de comenzar el programa, ¿no? Ejercicios que nos permiten estar, como que bajar ese grado de ansiedad cuando siento que la tráquea se me cierra y poder deglutir con tranquilidad y no provocar, porque viene también paralelamente, me imagino yo, un poco de ansiedad, ¿no? Y podemos estar provocando un ataque de ansiedad fuera de lo que no puedo deglutir correctamente. Entonces,
¿qué tan importante es este acompañamiento emotivo o emocional, por no decir psicológico? Porque creo yo que por lo menos en nuestro país estamos recién queriendo así como que ver el acompañamiento emotivo, que no es para las personas que están mal de la cabeza, sino que es necesario, ¿no? Bueno, Obviamente. Alison, yo aquí creo que el tratamiento psicológico, aquí soy una defensora a ultranza, aparte porque estoy terminando la carrera de psicología también y Ay, soy qué futura bueno. psicóloga, ¿no? Pero aquí sí que Felicitaciones. tenemos que llamar a cada cosa por su nombre. Cuando yo tengo el corazón mal, voy al cardiólogo. Cuando mi riñón va mal, voy al urólogo, al nefrólogo, ¿no? A los respectivos Claro. médicos especialistas. Pues cuando mis emociones, mi amígdala en este caso, que es quien se encarga de regular nuestras emociones, está mal, no es malo que digamos voy al psicólogo o al psiquiatra. Aún así, en este caso, tanto en España como en Europa, tenemos un concepto vago de lo que es la psiquiatría y la psicología. Cuidado cuando nuestro cerebro es la parte fundamental de nuestro cuerpo. Si algo falla en nuestro cuerpo, ¿se puede apañar? Seguro, pero si el cerebro falla, probablemente fallen muchas cosas. Y a veces no le damos importancia al cerebro y es el órgano más importante que tenemos, porque si este se desconecta, es capaz de desconectar todo y volverlo loco, ¿no? Que un día tengamos una falta de oxígeno y ya verás que le va a dar igual a todo el mundo, órganos, me refiero de nuestro cuerpo, lo que hagan porque nuestro cerebro está desconectado, ¿no? Entonces yo creo que aquí es importante desmitificar esa parte que sí que en los países latinoamericanos pues tenéis como muy en la emoción, ¿no? La quitáis un poco de la parte psicológica, ¿no? Yo lo veo así, a lo mejor es mi desconocimiento, pero en vídeos y No, cosas es psicología, sino es que en nuestro un poco, país. pero que desenganchamos esa parte como lo emotivo por un lado y lo psiquiátrico por otro. No, a ver, las emociones son parte de No, nuestra sí, sino psiquiatría que en nuestro emocional y es país, conjunta, ¿no? sí, Y lo sino que en nuestro país se va hablando de a poquito de eso, porque cuando nos dicen, por ejemplo, tienes que ir al psicólogo, nos asustamos a veces, ¿no? Por Pero ese bueno, eso pasa desconocimiento. también en Europa, ¿eh? En Europa tú le hablas de al psicólogo y como que la gente pues, se pone así, ¿no? Con los pelos de punta como Sí, diciendo, ¿estás yo creo loco? que Yo no estoy loca, ¿no? Pero al es margen normal, ¿no? de ese mito que tenemos que empezar a desmitificar y sobre todo nos está pasando en los países europeos, tenemos muchos problemas actualmente con temas de salud mental, temas de suicidio, temas como con Así la es. enfermedad de Parkinson, a nuestros parkinsonianos no les hablan de los problemas psiquiátricos que aparecen por la enfermedad de Parkinson y por la medicación, que crea muchos efectos secundarios. Y esto yo creo que es importante. Aquí nosotros le llamamos psicoeducación, ¿no? Cómo hacer educación de la propia salud. Los psicólogos tenemos una parte en la que debemos y tenemos la necesidad, no solo para nosotros, sino para nuestros pacientes, de hacer psicoeducación, explicarles qué está pasando con la enfermedad. Tú lo decías con la miastenia, las migrañas, enfermedades, la fibromialgia, que a veces no son visibles, ¿no? Y que cuesta mucho darles un nombre, etiquetarlas y ponerles un nombre, que pasas por muchos médicos hasta que realmente te diagnostican, y cuando te diagnostican a veces tienes la sensación de que la gente se piensa que te estás inventando lo que te está pasando, ¿no? Pues aquí nosotros, la parte de los psicólogos, tenemos una parte fundamental en la que tenemos que psicoeducar a nuestros pacientes. En consulta, los médicos especialistas que trabajan con la patología tienen 10-15 minutos para diagnosticar y explicar. No les da tiempo nada más que a poner el nombre y decirle, váyase con este nombre a su casa y esta medicación. Y sin embargo, la explicación, la psicoeducación es fundamental para decirle al paciente, esto le va a pasar. Puede que le pase, a lo mejor no, pero estos son los síntomas. Para que usted los reconozca, cuando le pasa, tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Puede haber una parte motora, como pasa en la disfagia, donde deje nuestra musculatura de reaccionar, pero también puede haber una parte emocional, psicológica, que no se ve, no es visible, no la podemos medir, y cada una de las personas, aun teniendo la misma patología, no reacciona de la misma forma. Vamos a identificar qué sensación está teniendo en mismos pacientes con misma patología, pero que emocionalmente y psicológicamente no están actuando de esa misma manera. ¿Por qué? Porque probablemente si a nosotras 4 ahora mismo nos dijeran que ha fallecido un familiar nuestro, que es súper doloroso, probablemente ninguna de las 4 reaccionáramos igual. ¿Eso quiere decir que no sintamos dolor? No, lo sentimos, pero somos diferentes emocionalmente y no tenemos la misma forma de reaccionar. Tenemos que entender
entender que las patologías y las enfermedades que nos diagnostican se viven como un duelo. Pasamos las mismas fases que un duelo. Lo negamos, tenemos ira, lo aceptamos, lo volvemos a negar, ¿no? Volvemos a hacer esos recorridos que la fase del duelo tiene y debemos permitirle a nuestros pacientes, a las personas con las que trabajamos, que no estén en el mismo momento que nosotros, a nivel tratamental. Por eso yo os decía al principio, hay que dejarle a la gente decidir si quiere tratarse, si este es el momento o si no. Claro. Probablemente para mí el momento de un paciente cuando llega y tiene disfagia es que se trate, pero no tengo que decidir yo. Claro, tiene que decidir el paciente. Y si el paciente tiene sus capacidades volitivas, capacidad y voluntad de poder decidir, y la enfermedad no ha deteriorado esas capacidades, tiene que hacerlo. Y el familiar, aunque los queramos mucho, tenemos que apoyarlo y dejarle elegir, ¿no? Y eso también hace que los familiares claudiquen como cuidadores, porque a veces los protegemos tanto emocionalmente, queremos decidir por ellos, queremos que lo mejor es nuestros cuidados, queremos que lo que hacemos nosotros no lo va a hacer nadie, creemos que nosotros somos más enfermeros que los enfermeros porque lo cuidamos, hemos leído tanto y sabemos, y ese es el error muchas veces en la que claudican también los familiares. Es esa parte en la que me comentabas a nivel emocional, cómo trabajarlo, cómo vivir, ¿no? Pues eso hay que psicoeducar a nuestros pacientes para que nuestros pacientes tengan la máxima información para poder decidir y saber que cuando está pasando algo tengo que respirar, tengo que relajarme, o mi familiar no me tiene que dar una palmada en la espalda, lo típico que hacemos cuando se está ahogando, que me va a ahogar todavía más y que probablemente... Levantar los brazos. Levantar los brazos. Ajá, también. Otra típica etiqueta, ¿no? No sé si me he explicado bien, no me habéis entendido bien, pero que quede clave psicoeducación. En honor al tiempo, en honor al tiempo, porque nos van a hablar las orejitas por aquí. Vamos a decir la frase de la noche que nos conecta. Me encantaría seguir hablando de este tema. Tengo un aguacero enorme afuera, no sé si se escucha. Pero pues nos queda un segundo programa. Beatriz, te quiero comprometer porque a mí se me han quedado muchísimas preguntas en el tintero, y también otra etapa del programa sería pues ver cómo Ecuador puede ingresar este programa a su entorno, ¿no? Cómo podemos ofrecer este servicio, también esta información. La frase de la noche: el placer de comer no está solo en el sabor, sino en los recuerdos que crean. Y justamente de esto hemos hablado, ¿no? Que los sentidos forman tienen una parte fundamental, una parte muy importante en el crecimiento humano, ¿no? El olor, el gusto, nos trae recuerdos. Por ejemplo, el perfume que usó mi esposo en la primera cita, todavía me acuerdo de eso. El sabor de un plato en una reunión familiar cuando estuvieron mis abuelitos, mis primos y todos en la mesa, eso me trae recuerdos. La familia de mi esposo es de ascendencia italiana, y los sabores de los fideos, de las pastas, me traen muchos recuerdos de cuando nos reuníamos con la nona. Entonces, para mí es importante el comer con placer, porque me crea recuerdos, y los recuerdos son los que te mantienen vivo y te mantienen con esperanza. No sé a ustedes, algún comentario acerca de eso, Beatriz. Pues a mí me parece una frase perfecta de todo lo que hemos estado, es a colación de todo lo que hemos dicho, creo que resume muy bien todo lo que hemos hablado en esta reunión, y no le pondría ni una pega, creo que lo has clavado. Bueno, yo diría que el placer de comer. ¿A quién no le gusta comer? Todos comemos. Así es. Lo que primero hacemos los seres humanos cuando venimos al mundo es pegar el grito y pedir a la mamá que le dé comer, ¿verdad? Y eso es algo tan maravilloso. Y ese es un sabor que jamás se olvida. Los recuerdos que crea el comer es algo maravilloso porque están allí. Lo que yo digo, y no le adicionaría, sino más bien diría que nadie debería morirse por comer porque es un placer, sino más bien buscar las estrategias. En este caso, muy bien lo ha descrito Beatriz, y vuelvo a decir, sería indispensable si en algún momento, como dijo Nadia,
podría Ecuador, en este caso Cuenca, de Cuenca, Ecuador, para ver si es que se puede ya, no sé si es algún tipo de franquicia o no sé si es una capacitación específica. Sería muy importante conocer esos pormenores, que a lo mejor se lo haría por interno con Nadia, pero yo estoy realmente emocionada, como dijo la compañera, y me gustaría ponerme a las órdenes si en algo este viejo cacharro podría ayudar. Apadrinar un poco, pues, de nuestra parte el proyecto. Eso tendríamos que conversarlo con Beatriz y ver cómo se cocina esa situación con el buen sabor. Con placer. Con placer. Así es. Con placer. Vicenta, Sí. ya no te quiero entretener más, pero aquí se dice, cuando has dicho este viejo cacharro, aquí se dice la gallina vieja mejor caldo hace. Con lo cual, sí, ese viejo sí, cacharro también. no es tan viejo, tiene mucha sabiduría y nos puede enseñar de muchas cosas. Gracias, Beatriz. Por supuesto que sí. La frase está perfecta, creo que engloba, como dijo Beatriz, todo lo que hemos hablado. Yo quisiera mencionar algo muy importante. Nosotras que podemos comer todavía, ¿no? Bendito Dios, ni que sea así. ¿Qué clase de recuerdos estamos creando desde este momento para tener a futuro, ¿no? ¿Qué estamos comiendo a diario? Estamos comiendo, tal vez no tenemos en cuenta que nos sentamos enojadas a comer y estamos comiendo enojo, o nos sentamos enojadas y comenzamos a pensar en cosas que nos generan tristeza, estamos comiendo tristeza, o sea que tener conciencia de que al momento de comer también las emociones influyen para poder digerir tu comida, indistintamente que seamos personas jóvenes maduras, también, ¿cómo se llaman? Niños, adolescentes o personas ya adultas mayores, ¿no? ¿Qué estamos comiendo? Tomar conciencia de que en ese momento de la comida las emociones influyen mucho, ¿no? Entonces, un poco creo yo que sería ese, nada más mi aporte de que desde el día de hoy nos preguntemos qué estamos comiendo en el almuerzo. ¿Qué estoy comiendo en el almuerzo? Que no se trata simplemente de comida, ¿no? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy cenando? ¿Qué estoy desayunando? Alison, eso se resumiría muy bien con la pirámide de Maslow. Cuando tenemos las necesidades básicas cubiertas, probablemente vayamos a pensar otras cosas. Si no tuviéramos las necesidades básicas cubiertas, si no tuviéramos comida, no comeríamos enojo ni tristeza. Comeríamos ese manjar que es comer, poder comer, ¿no? Entonces, aquí sería otro tema a tocar, ¿no? Como la pirámide de Maslow nos aplica a nuestro día a día el qué comemos y qué somos y cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho esa reflexión para cerrar con la pirámide de Maslow. Con Beatriz tenemos mucho de qué conversar, ¿sí o no? A mí me ha gustado, me ha encantado este panel, me ha encantado este programa. Ali, María, tu inicio, tu debut en Conexiones ha sido maravilloso, espectacular. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación al programa. Beatriz, muchísimas gracias por aceptar la invitación a exponer este proyecto tan novedoso, tan bueno, y que sé que va a tener mucho aporte, y vamos a seguir conversando, Beatriz, porque no te voy a soltar. Vicentita, muchísimas gracias por su aporte, su experiencia, su sabiduría, y pues también una amiga del programa que espero que continúe con nosotros. Queridos internautas, muchísimas gracias por su atención. Los espero en un próximo programa, el próximo martes a las 7 de la noche. No olviden aplastar la campanita de Conexiones S y People TV. Hasta luego. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable.
soy estudiante de la DAN, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. En Gucci's, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci's encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci's te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guccis.es, donde cada detalle cuenta. Para las complicaciones de la menopausia, memoria, mal humor, estrógeno. Para regular el sistema hormonal, genera vitalidad, belleza física y mental, estrógeno. Con alto porcentaje en fitoestrógenos, vitaminas y suplementos. Pídalo en tiendas naturistas del país. Otro producto con la garantía y calidad de Laboratorio Schulgre. Hola amigos, soy José Francisco Cibalos y hoy quiero contarles sobre mi secreto para mantener mis huesos fuertes y saludables. Durante años, cuidar mi cuerpo fue fundamental. Por eso elijo OsseoOne XF9. Cloruro de magnesio, calcio, zinc, cúrcuma longa. No esperes más. Por eso prueba OsseoOne XF9 y vive al máximo. El tradicional café, con tan solo 2 gotitas de dulce cura. El poder de endulzar sin calorías. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida integral, que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Los esperamos todos los martes a las 7 de la noche por People TV.